Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy es 5 de diciembre del 2024 y ahora mismo aquí en el norte de España, Bilbao, son las 6:10 de la tarde. Bueno, lo primero, pedirles disculpas porque ayer pues estuvo un día bastante ocupado y no me dio tiempo de hacer el vídeo. Lo vamos a hacer hoy, que no es un día acostumbrado, y espero que mañana también podamos acudir a la cita. Lo primero es presentarles el próximo vídeo. Bueno, en realidad son los dos vídeos, que el de hoy y el de mañana, porque van a ser dos vídeos especiales, porque son dos artículos que ha publicado recientemente el doctor de Stephen Jones y nosotros subsecuentemente pues en el blog Tabernáculos, que nos están hablando de dos temas muy importantes. Uno es el que veremos Dios mediante el viernes, parte 16 del filet mignon de la palabra, que esta es una serie que ya va por la parte 16, que es, o sea, la carne, ¿no? La carne mejor de la palabra de Dios, que habla de las ofrendas y la ley del diezmo. El título del Dr. Jones ha puesto ley del diezmo, pero como también toca el tema de las ofrendas voluntarias, pues vamos a ver, vamos a poner aquí lo de voluntarias. Es decir, que no las exige la ley, sino que se hacen o se dan por amor. Es un tema que les interesa a mucha gente, todavía hay mucha confusión al respecto y a algunos les va a sorprender, pero es muy instructivo y además es también, aparte de ser carne para la palabra, carne especial, la mejor carne de la palabra, pues también es válido para nuevos creyentes, para que sepan que nadie está en condiciones de exigirles a ellos ningún tipo de cantidad como un diezmo, tal como habitualmente se nos estaba diciendo, ¿verdad? Hay una muy mala comprensión, ha habido, del diezmo por parte de los ministerios, y entonces vamos a aclarar ese tema. Bien, dicho esto, nos vamos a meter hoy con el profeta Joel. Joel, profeta del día del Señor, del doctor Stephen Jones también, es una serie que él publica o que está publicando, ha comenzado a publicar en Foundation for Intercession. Siempre que vean un título en el blog Tabernáculos que empieza por FFI, son este tipo de libros o de artículos que va publicando y luego al final suele conformar con todos ellos un libro. Entonces esta es la primera parte del profeta Joel, que es el profeta del día del Señor, también más especial, es el que en un libro muy pequeño lo menciona nada menos y nada más que 5 veces. Isaías, que también lo publica y tiene un libro grande, nos lo menciona, solo lo menciona 3. Y bueno, es muy, muy del día del Señor, lógicamente, que en el que estamos nosotros, ¿no? Y muy de actualidad. Entonces también es un tema escatológico. Como ven, parece que los temas escatológicos salen por doquier, pero bueno, me alegro que el doctor Stephen Jones haya querido abordar este profeta en estos momentos y me ha parecido muy interesante no esperar, sino irlo publicando. Lo iremos publicando pues uno al mes, según lo vaya sacando, y hoy vamos a comenzar con esta parte. El nombre de Joel significa Yahvé es Dios, Joel o Joel, ¿no?
Tal vez sus padres le pusieron ese nombre como testimonio personal de la intervención divina, de alguna manera, en la vida de ellos, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista profético, su nombre parece recordar la historia del enfrentamiento de Elías en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. Lógicamente, ya sabe que allí pues se dijeron, el Dios, o se dijo, el Dios que responda por fuego, pues ese es el Dios, ¿no? Y al final, pues cuando Elías hizo descender el fuego, o el Señor aceptó el sacrificio de Elías por fuego, es decir, haciendo descender fuego del cielo y quemando el agua que habían echado alrededor, el altar, el sacrificio y todo, pues el pueblo dijo, ya ves Dios, ¿no? Reconocieron que el verdadero Dios era ese y no el que propalaban los falsos profetas de Baal. Bueno, cuando el fuego de Dios aceptó la ofrenda de Elías, leemos en 1 Reyes 18:39, y viéndolo todo el pueblo se postraron sobre sus rostros y dijeron, Yahvé el Señor es Dios, Yahvé el Señor es Dios, ¿no? Yahvé, o si quieren, el Señor, ¿no? Bueno, lo que siguió fue la ejecución de los profetas de Baal. Parece que estos dos acontecimientos, es decir, primero la manifestación en el fuego y después la destrucción de los falsos profetas, son las características principales del día del Señor expuesto por los profetas anteriores. Es decir, que en nuestro día del Señor, que está ahí, estamos, digamos, ya en él, pues vamos a ver la manifestación de Dios en el fuego y la destrucción de los falsos profetas. El fuego del bautismo del Espíritu Santo, con todo lo que eso va a traer, y después la destrucción de los falsos profetas. Elías llegó a representar a todos los profetas, por lo que es probable que los profetas posteriores lo consideraran el líder de su orden o de la orden profética. El mensaje de Joel. Muchos profetas mencionan el día del Señor, Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías y Malaquías. Sin embargo, ninguno de ellos se centra específicamente en este tema, mientras Joel menciona el día del Señor 5 veces en su breve libro. Incluso el extenso libro de Isaías lo menciona solo 3 veces. Así pues, Joel es considerado el profeta del día del Señor y debemos considerar su nombre, Yahvé es Dios o el Señor es Dios, como un indicador de su mensaje. Joel fue un profeta para Judá y Jerusalén, y por lo tanto es la contraparte profética de Oseas, cuyo mensaje estaba dirigido a la casa de Israel. Ambos profetas llamaron al arrepentimiento a sus respectivos destinatarios. Yo creo que eso es común en todos los profetas, ese llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Joel fue un profeta, perdón, eso ya lo hemos dicho. Joel 3 es más conocido por su profecía del Espíritu en Pentecostés, que ocurrió en Jerusalén. Por eso, el sermón pentecostal, o sea, el capítulo 3 de Joel, es más conocido por su profecía del derramamiento de Joel. Vamos a poner así porque parece que si no, como que no se entiende bien. Capítulo 3. Bueno, vamos a ver. Esto me lo ha puesto todo en mayúsculas. Tenía las mayúsculas encendidas. Perdón. Capítulo 3. Madre mía. Bien, Joel capítulo 3 es más conocido por su profecía del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, que ocurrió en Jerusalén. Por eso el sermón pentecostal de Pedro, en Hechos 2, 14, 36, citó a Joel en su discurso, mostrando cómo esos eventos cumplían las palabras de este profeta, del profeta Joel. Como veremos, las dos características principales del Día del Señor incluían tanto el derramamiento del Espíritu, el avivamiento, como el día de las tinieblas, día grande y día temible del Señor al mismo tiempo, ¿no? Depende de qué lado estés. La primera era la promesa positiva de Dios del derramamiento.
del avivamiento, mientras que la segunda era la profecía negativa de la eliminación de los enemigos de Dios. La historia de Elías, por supuesto, fue un tipo del antiguo pacto y una sombra de los acontecimientos que tendrían lugar bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, debemos interpretar la muerte de los profetas de Baal según la espada espiritual concedida a la Iglesia en ese día de Pentecostés en Hechos 2.1. Es decir, ahí irán matados o muertos a la carne con la espada del Espíritu. Las palabras ungidas de Pedro, ¿verdad? En Hechos 2.1, hay más de una manera de morir, una física y otra espiritual. Esta última se expresa simbólicamente a través del bautismo. El contexto. Parece que en el tiempo de Joel debió haber una plaga de langostas y una sequía. Estas fueron el pretexto de Dios para su revelación del día del Señor dada a Joel. En general, Dios usa situaciones de la vida real para revelar su plan, ya que tales cosas ilustran la revelación y, generalmente, obligan al profeta a experimentar de primera mano la revelación recibida en algún nivel. De alguna forma, él es colocado por el Señor en la Biblia, en la brecha, quise decir, y entonces el Señor esa palabra primero la hace carne en el corazón del profeta. Por lo tanto, el profeta tiene interés personal en el asunto. El libro de Joel no tiene fecha, por lo que los eruditos no se ponen de acuerdo sobre una fecha en particular. Como el libro no menciona a ninguno de los reyes, algunos dicen que fue escrito en los días de Joiada, el sumo sacerdote, que gobernó en el nombre del niño, del niño rey, o mejor, del rey niño, ¿verdad? Joás. Era muy chiquitito, era el único que había quedado después de que intentaron matar a todos los hijos del rey. Ese lo habían escondido y se salvó. Entonces, hasta que creció, el sacerdote Joiada, digamos que lo tutelaba, era su tutor y gobernaba a él, ¿no? Otros especulan que el libro fue escrito después de que el pueblo había regresado de su cautiverio en Babilonia. Nadie ha podido presentar un argumento que satisfaga a la mayoría, por lo tanto no podemos saber cronológicamente en qué tiempo profetizó. Quizás una aproximación, pero nada más. Bien, la invasión de langosta, siguiente epígrafe. Joel 1.1 identifica al autor diciendo, la palabra de Yahvé que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel significa Yahvé es Dios y Petuel significa visión de Dios. Joel entonces fue el hijo de una visión de Dios. Su padre se llamaba visión de Dios y él es Yahvé es Dios, pues entonces Joel era el hijo de una visión de Dios, lógicamente, si unimos esas dos cosas, ¿no? Y su mensaje vino como resultado de la revelación de Dios. Joel 1 y versículos 2 y 3 continúa diciendo, oíd esto, ancianos, y escuchad, habitantes todos de la tierra. ¿Ha sucedido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y los hijos de estos a la siguiente generación. La invasión de langostas, seguida de sequía y hambruna, fue tan terrible que nadie en al menos 3 generaciones había visto nada comparable. Ni siquiera los ancianos, es decir, los hombres mayores, bueno, eso, si son ancianos, se supone que son hombres mayores, aunque en este caso, pues quizás por diferenciarlo de lo que llamamos ancianos hoy en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera los ancianos podían recordar condiciones tan terribles. Joel 1.4 continúa. Lo que dejó la langosta roedora, Gazán. Bueno, aquí vamos a ver una serie de nombres porque ahí difieren. Yo he estado leyendo el texto en las diferentes versiones y unos los citan en un orden y otros en otro. Pero yo creo que la explicación que da el doctor Stephen Jones es la correcta, ¿no? Aunque los nombres no sean así, pero sí en cuanto a las fases, ¿no? Lo que dejó la langosta roedora, la palabra es gazam, puede ser oruga o pupa, lo comió la langosta enjambradora, que es la palabra arbet. Langosta, quiere decir langosto y mago, y lo que dejó la langosta enjambradora lo comió la langosta rastrera, yelek. Esa es la palabra, yelek, pulgón, devorador.
Y lo que dejó la langosta rastrera lo comió la langosta deshojadora. La palabra es jasil, saltón, revoltón, larva, ¿no? Pero no, quédense con esto que es lo más importante. Estas son las 4 etapas de la vida de una langosta. Gazam es la etapa de la pupa. Arbet es el estado de imago. Yelek es el devorador y Jasil es la etapa de larva. En la profecía parece que las 4 etapas estaban consumiendo las cosechas. Esto puede mostrar 4 tipos consecutivos de tribulación, todos con una cosa en común, el consumo de alimentos. Repito, 4 tipos consecutivos de tribulación, con ciertos matices, ¿no? Muchas tribulaciones, ¿no? O una tribulación, como dice Pedro, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Pues aquí podría ser algo así. Todas esas tribulaciones de 4 tipos tienen una cosa en común, que es el consumo de alimentos. Se comen el alimento, en este caso aplicándolo al alimento espiritual, se comen la revelación. Hay escasez de la palabra de Dios, como dice Amós, ¿no? En las leyes de la tribulación de Deuteronomio 28:38 se dice, o Deuteronomio 28:38 dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta, es decir, Arbet, lo consumirá. Aunque esto tal vez describía un desastre económico en los días de Joel, es probable que tenga un cumplimiento simbólico durante el día del Señor. Es decir, en el tiempo de Joel probablemente fue una plaga literal, la plaga agrícola sobre todo, pero aquí seguramente será simbólico, es decir, aplicado a la revelación en nuestros días. Una plaga de langostas en el Antiguo Testamento es un tipo profético de escasez de alimento espiritual o revelación que ocurre cuando se rechaza la palabra de Dios. O no se entiende claramente porque no ha habido quien se preocupe de entenderlo en profundidad o de crecer al nivel de tener la luz de la Shekinah para poder entender sin velo, o bien que aunque se les ha hablado, que yo creo que es el caso que está ocurriendo en las iglesias, se les dice y se les habla, pero por aquí me entra y por aquí me sale. Y como vamos a ver más adelante, cuando el Señor nos habla una y otra vez en nuestro idioma proféticamente, pues al final, como no escuchamos, Él nos tiene que hablar en lenguas para que nuestra mente no discierna el mensaje y tenemos que interpretarlas. Bueno, Amós 8, 11, 12 profetiza. Vienen días, declara el Señor, es el texto que, por cierto, aparece en la intro de los vídeos de Graneros de José, viene en la intro y en la coletilla, ¿no? Amós 8:11. Vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Los hombres andarán tambaleándose de mar a mar, de norte a oriente, irán de un lado a otro buscando la palabra del Señor, pero no la hallarán. Cabría esperar entonces que el día del Señor que no se caracterizara ni por langostas ni por hambruna, sino por una escasez de alimento espiritual dispensado por los líderes religiosos. Aquellos que insisten en interpretaciones literales parecen carecer de una comprensión seria de los tipos y las sombras. Sin embargo, en el antiguo Israel, las langostas y la sequía representan a los extranjeros que invadían la tierra. Bueno, tal vez el Señor permita también que algunos, los que no están bien asidos de la mano del Señor, puedan tener algún tipo de hambruna, en el sentido que lo estamos viendo hoy. Ya vemos que los globalistas están tratando de crear hambruna. De hecho, en España, por ejemplo, están arruinando a los agricultores y a los ganaderos españoles a como dé lugar. Y es curioso que nuestro país está haciendo eso a los suyos y por otro lado está subvencionando el riego y los olivos. La última que están haciendo aquí es que quieren poner, esta gente tan ecológicos, quieren arrancar más de 100.000 olivos, ya se habían arrancado 25.000 o más todavía en otras ocasiones, para poner paneles solares, ya sabe.
energía fotovoltaica, como eso es tan ecológico y como preserva el ambiente, o sea, arrancar olivos que son verdes, que producen oxígeno, que producen alimento, eso no es ecológico. Lo ecológico son las placas solares, con su contaminación posterior y que arruinan el terreno porque no dejan pasar el sol, la luz del sol. Esos terrenos quedan como quemados. Bien, perdón por la digresión. Cabría esperar entonces que el día del Señor no se caracterizara, decíamos, por las langostas ni por la hambruna, sino por una escasez de alimento espiritual dispensado por los líderes religiosos. Los líderes, pues que por eso están las iglesias muertas, porque el Espíritu Santo pues está marchando de ahí, porque ahí ¿eh? No hay manifestaciones espiritual, la presencia de Dios, no hay milagros, no hay señales. ¿eh? No hay falta el elemento sobrenatural. Aquellos que insisten en interpretaciones literales parecen carecer de una comprensión seria de los tipos y las sombras. Sin embargo, en el antiguo Israel las langostas y la sequía representaban a los extranjeros que invadían la tierra. Siguiente epígrafe, los borrachos o los ebrios, si lo prefieren. Joel 1 del 5 al 7 dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino por el vino dulce que os han quitado de la boca. Porque una nación ha invadido mi tierra, fuerte e innumerable, sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha dejado mi vid en ruinas y mi higuera en astillas. Las ha despojado y las ha arrojado, sus ramas se han vuelto blancas. Esto se refiere sin duda a la invasión babilónica. La metáfora utilizada es la de un león y una leona. El león alado era el símbolo de Babilonia, representado también en Daniel 7:4. Por lo tanto, mi tierra, es decir, la tierra de Joel, era Judá y no Israel. Lógicamente, los babilonios invadieron Judá. El ejército babilónico fue representado como un enjambre de langostas que asolaban las viñas y dejaban las ramas de los árboles muertas, es decir, blancas, como dice el texto. En el versículo 5 anterior se dirige a los borrachos de Judá, es decir, aquellos que prefieren el vino al vino nuevo de la revelación, el vino literal o natural, al vino nuevo de la revelación. Por eso Pablo amonesta a los creyentes en Efesios 5:18. Es decir, es ahora es lo que rechazan. Por ejemplo, ahora se está rechazando, como ocurría en los tiempos de los primeros discípulos, pues que lógicamente se rechazaba el cambio de la revelación del paso de Pascua a Pentecostés. Y ahora, pues muchas iglesias se resisten a esta transición a tabernáculos y rechazan la nueva revelación, la nueva palabra, porque está ocurriendo exactamente lo igual y por la ceguera que tienen. Bien, por eso Pablo amonesta a los creyentes en Efesios 5:18 y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La misma metáfora se encuentra en Isaías 28:1, que es un mensaje a Israel. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Al igual que Joel, Isaías comparó el vino literal con el vino del Espíritu. Isaías 28:11 dice, en verdad hablará a este pueblo en lengua tartamuda y en lengua extranjera. Isaías se refería a la ley de la tribulación. Si Israel se negaba a escuchar la palabra del Señor en su propia lengua, entonces Dios les daría la palabra de juicio a través de un ejército extranjero que hablaría otra lengua. Pablo citó este versículo en 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito, en lenguas extrañas, y por labios de extraño hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Vamos a ver que todo esto tiene un significado aplicado a las lenguas, ¿no? Él continúa diciéndonos que el don de lenguas es una señal para los incrédulos, mientras que la profecía es una señal para los creyentes. Si la gente, es decir, los creyentes, se negara a escuchar en su propia lengua, entonces Dios les hablaría en una lengua extranjera. La mente carnal no puede recibir las cosas de Dios, por lo que es ignorada por el don de lenguas que entonces requiere interpretación. Es decir, que es como el Señor nos está hablando y hablando y hablando, y como no hacemos caso, como ocurría en la iglesia en la que yo estuve al principio, profecía tras profecía y no se hacía caso, entonces luego el Señor pues viene con profecías, pero en lenguas
que luego requieren una interpretación. Se burla de la mente carnal y con eso consigue llamar la atención para ver si así pues prestan atención, pero ni aun con eso, aunque había lenguas y luego interpretación, tampoco, por aquí me entra y por aquí me sale. Así que el día de Pentecostés, cuando la gente en la calle oyó a los discípulos hablar en lenguas, los confundieron con borrachos, Hechos 2:13. La cuestión es que tanto Joel como Isaías comparan la llenura del Espíritu Santo con estar lleno de vino. Joel 1:5 estaba anticipando la profecía de Joel 2, versículos 28 y 29. Ya en el primer capítulo ya estaba pues preparándonos para la profecía del segundo capítulo, que se cumplió en Pentecostés. Hablaremos de ello más adelante en el momento oportuno, supongamos cuando lleguemos a ese capítulo 2. Tribulaciones en Pentecostés. Siguiente epígrafe. Pentecostés era conocido ya en la época de Moisés como la fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de la mecida de la gavilla de cebada en la Pascua. Pentecostés originalmente era la celebración de la entrega de la ley en el monte Sinaí, donde Dios descendió como fuego sobre el monte. Juan el Bautista, donde se entregó la ley, ¿verdad? Juan el Bautista predijo el cumplimiento de Pentecostés cuando habló del bautismo de fuego, cuyo propósito era quemar la paja, es decir, purificar el corazón, Mateo 3, 11 al 12. Ese fuego trae tribulación a la mente carnal y busca transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, Romanos 12, 2. Las potencias del alma, entendimiento, emociones y voluntad, al final, por el bautismo de fuego, acaban transformándose en amor, gozo y paz. Perdón, en fe, esperanza y caridad, o amor, fe, esperanza y amor. El mismo principio se extiende más allá del nivel personal y afecta a las naciones y en última instancia al mundo entero. Es decir, este fuego no va a venir solo a nivel individual, sino a nivel de naciones completas. Que nos lo digan en España y en otras naciones, por ejemplo, Ucrania, o en otros sitios, ahora como en Israel, en Gaza, en el Líbano, ahora también parece que en Corea del Sur, en Siria otra vez, con la misma historia que montaron la primera vez, que tuvo que venir Rusia y ahora mismo pues está repitiendo lo mismo, como ellos ya ven que Rusia tiene a los ucranianos ya bajo la bota, pues dicen, vamos a ver si conseguimos abrirle otro frente para que así podamos resistir un poco más allí en Ucrania. Bien, tal esto se deba a que normalmente, ¿por qué es esto? La gente lo entiende a nivel individual, pero no a nivel colectivo. Dice, porque normalmente deseamos el fuego de Dios a nivel personal. Bueno, muchos lo desean, o algunos, y lo ven como normal, por muchas tribulaciones, el bautismo de fuego, pero pocos se someten a eso, ¿no? Pero cuando lo aplicamos a las naciones y al mundo, pensamos que el fuego del Espíritu es algo dañino y negativo. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Pues lo mismo, que debido a estas tribulaciones, por el sistema político que tienen allí, pues ha habido mucha gente, eso ha sido el caldo de cultivo para que la gente mire hacia Dios en busca de ayuda, y pues ha habido un gran mover también allí en ese sentido espiritual. Como suele ocurrir siempre que hay tribulaciones, es cuando viene lo mejor a nivel espiritual. El fuego de Dios es tanto positivo como negativo según el punto de vista de cada uno. Para la carne es negativo, para el espíritu es positivo. A nivel nacional, los babilonios que gobiernan en el actual orden mundial viven con temor al fuego de Dios y lo aborrecen. Pero desde el punto de vista de Dios es muy positivo porque está llevando al mundo al orden divino en preparación para el reino. Así es. Está creándose las condiciones, el caldo de cultivo, para que la gente harta ya de sufrir, harta de tanta degeneración, de tanta corrupción, de tanto latrocinio, pues vean, aquí no hay ningún líder político que nos vaya a sacar de esto. Señor, como tú nos saques, y entonces la gente empieza a mirar a Dios, empieza a clamar a Dios, empieza a arrepentirse, y entonces el Señor pues va a venir, ¿no?, con ese fuego y con esa llenura y con ese avivamiento. La novia virgen y el novio, siguiente epígrafe. Joel 1:8
Dice, gemid como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Aquí debemos comparar nuevamente esta declaración con la que se encuentra más adelante en Joel 2:16, que llama al novio a salir de su alcoba o de su tálamo y a la novia de su cámara nupcial, ¿verdad? Como veremos más adelante, esta profecía está programada para ocurrir en el futuro, en el día de expiación, cuando el pueblo ayune y se arrepientan. Aquí algunos hablan de dejar incluso, algunos que decían el lecho, ¿eh? A los que estaban recién casados o se habían, pues les permitían que no fueran alistados en el ejército, pero aquí parece que ni siquiera se llega a consumar ese matrimonio. Por las explicaciones que da el doctor Jones. Como veremos más adelante, esta profecía está programada para ocurrir en el futuro, en el día de la expiación, cuando el pueblo ayune y se arrepienta. Mientras tanto, la Virgen está de luto por la muerte del novio en Pentecostés. El hecho de que todavía sea virgen indica que está comprometida, pero que el matrimonio aún no se ha celebrado, no se ha consumado. Joel habla de ambas venidas de Cristo como la revelan las fiestas proféticas. Digamos, si hablábamos de hoy, pues como estar prometido, pero todavía no estar casado, ¿no? El desposorio era eso. Cuando se cumplió en el día de Pentecostés, cuando se cumplió el día de Pentecostés en Hechos 2, hubo algunos que creyeron, mientras que otros no. Los hombres y las mujeres todavía estaban siendo separados en dos bandos. Así que la edad de Pentecostés será un tiempo de juicio sobre las personas de mente carnal, y el novio Cristo tendría que morir por los pecados del pueblo. Esa es la interpretación del doctor Jones de ese texto, ¿no? Repetimos así que la edad de Pentecostés será un tiempo de juicio sobre las personas de mente carnal y el novio Cristo tendría que morir por los pecados del pueblo. Siguiente epígrafe, la cosecha retrasada. Joel 1, versículos 9 y 10 continúa. La ofrenda y la libación han sido eliminadas de la casa del Señor. Los sacerdotes, los ministros del Señor están de duelo. El campo está desolado, la tierra está de luto, el trigo se ha estropeado, el mosto se ha secado, el aceite nuevo se ha agotado. Cuando leemos que los sacerdotes lloran, entendemos que no se están arrepintiendo verdaderamente, sino que están tristes por su falta de provisión. Al principio se llora por eso, no por un verdadero arrepentimiento. Es solo más tarde, más adelante en Joel 2:17, hablando del día de la expiación, cuando los sacerdotes se arrepienten y lloran entre el pórtico y el altar. Joel 1:11 dice: Avergonzaos, labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la mies del campo se ha perdido. Dice la mies, abad, la palabra perdido es la palabra abad, tal como suena, como si fuese un abad, un monje, padre prior, que quiere decir perecido, desaparecido, perdido, cualquiera de ellas, ¿no? Se nos da el marco temporal que abarca desde la ofrenda de la gavilla mecida, es decir, de la gavilla de cebada, hasta la ofrenda del trigo en el día de Pentecostés. Ya ves que la cebada representa a los vencedores que maduran primero, después viene la iglesia, que es el trigo, en Pentecostés. Y luego viene el vino en tabernáculos. Normalmente este sería un tiempo de cosecha, pero debido a su falta de arrepentimiento, el campo está destruido. En otras palabras, la gran cosecha aún está por venir. Aunque el Espíritu vino el día de Pentecostés, la cosecha debía ser limitada hasta que llegaran las fiestas de otoño, ¿verdad? Las fiestas de otoño, vamos a ponerlo así, mejor, que se refiere a trompetas, expiación y tabernáculos, las fiestas de otoño. O sea, el primer derramamiento no era completo, sino que habría que esperar al siguiente. Infructuosidad. Siguiente epígrafe. Dios siempre ha estado buscando fruto en la tierra, pues ese es el propósito de la creación.
En el Nuevo Testamento Dios envió a Juan Bautista como inspector de frutos, Mateo 3:8. Cuando fue ejecutado, Jesús tomó esa responsabilidad durante los siguientes 3 años, Lucas 13:6-7. Ni Juan ni Jesús encontraron fruto alguno en la nación misma, aunque hubo muchos individuos que sí dieron fruto. Esto, bueno, ahí hemos hecho un contraste, lo hemos subrayado, nación e individuos, ¿no? Es decir, hay que diferenciar entre lo que es la nación y lo que son individuos, ¿no? Que algunos pues sí dan fruto, pero el conjunto no. Digamos que es el remanente, es el que da fruto, pero la nación en sí, pues lógicamente en colectivo, pues rechazaría a Jesús, rechazó a Jesús. Joel profetizó de esta infructuosidad en Joel 1:12, Joel 1:12 que dice, se seca la vid, se marchita la higuera, se seca el granado, también la palmera, el manzano, se secan todos los árboles del campo, se seca también la alegría de los hijos de los hombres. Jesús dijo que el campo es el mundo, Mateo 13:38, por lo tanto el profeta estaba usando una metáfora agrícola para dar una más amplia profecía de que el mundo no produciría los frutos del reino durante la edad pentecostal. Al final, sin embargo, la tierra ciertamente cumplirá el propósito para el cual fue creada, ser fructífera. Eso lo vemos en Génesis 1:28. Isaías 27:6 profetiza eso. En los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará de fruto el mundo. Esta no es una profecía para la nación actual que los hombres llaman Israel, porque en realidad es Edom disfrazada de Israel. Es una falsificación y por esta razón esa nación no ha producido los frutos del reino que muchos esperaban. Muchos creyentes no han creído las palabras de Jesús cuando maldijo la higuera de Judá por su falta de fruto en Mateo 21:19. Nunca más saldrá de ti fruto. Sin embargo, todo el mundo, el cristianismo sionista, por desgracia la mayoría, pues que están convencidos de que va a dar fruto. De hecho, Estados Unidos es un país, entre comillas, evangélico, están apoyando al enemigo, ¿no? Pensando que eso es el Israel verdadero y que eso va a dar fruto. De eso nada. Jesús modificó más tarde su profecía para hacernos saber que esta higuera volvería a la vida y produciría hojas, Mateo 24:32, pero eso no es fruto, son hojas. Pero las hojas fueron el problema original porque no se pueden comer. ¿eh? Las hojas son como los taparrabos. No, el Señor le dijo, no, hojitas de higuera no. Aquí yo tengo que hacer no un bikini, sino ¿eh? una capa que llegue desde el cuello, desde la cabeza, así capota hasta los pies, ¿no? De piel además. Bien, cuando maldijo la higuera de Judá por su falta de fruto en Mateo 21:19, nunca más saldrá de ti fruto, y todo el mundo sigue esperando que eso dé fruto. Bueno, Jesús modificó más tarde su profecía para hacernos saber que esta higuera volvería a la vida y produciría hojas, Mateo 24:32, pero las hojas fueron el problema original porque no se pueden comer. De hecho, las hojas de higuera han sido un problema desde los días de Adán, Génesis 3:7. Las hojas de higuera representan las formas en que los hombres intentan cubrir el pecado u ocultar su desnudez al margen de Cristo, es decir, una autojustificación a través de las obras o a través de pues eso, los vestidos con los que nosotros nos queremos tapar, que es la religiosidad, que son las obras muertas, etcétera, etcétera. Pero esa no es la justificación de Cristo. Bien, siguiente epígrafe, el llamado al arrepentimiento. Joel 1:13-14 dice, ceñíos de cilicio y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros de mi Dios, porque han sido retiradas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea solemne, reunid a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahvé, vuestro Dios, y clamad a Yahvé. Es un llamado a la oración, al arrepentimiento. Parece que el pueblo común había retenido a los sacerdotes sus ofrendas al templo, ¿no? A los sacerdotes.
Pero Dios pide cuentas no a ellos, sino a los sacerdotes y ministros de Dios. Seguramente el problema no fuera que los sacerdotes le hubieran dicho al pueblo que se quedara en casa o que guardaran las ofrendas para sí mismos. No, la naturaleza humana misma nos enseña que los líderes religiosos son más propensos a presionar al pueblo para que dé más, no a decirle no, no, quedaros en casa y no traigáis, ¿no? Es mucho más probable, dice el doctor Jones, que la gente se quedara en casa porque sabía que los sacerdotes eran corruptos y no querían dar ofrendas para apoyar esa corrupción. ¿Qué pasa ahora en la actualidad con los gobiernos? Como están ¿cómo se dice?, exprimiendo, ordeñando la vaca hasta el esqueleto, pues la gente ya pues trata de evadir por todas las formas posibles. De hecho, hay algún líder político en España que ya ha recomendado procuren no pagar nada, si es posible. Y algunos animan a montar una huelga fiscal de un mes o de 3 meses donde al gobierno. Así de claro. Pero claro, ¿quién pone de acuerdo a toda esta gente y luego piensan que va a venir multas, esto y lo otro? Bueno, solo el Señor puede arreglar estas situaciones. Bueno, decimos aquí, repetimos, vamos a repetir este párrafo, seguramente el problema no fuera que los sacerdotes le hubieran dicho al pueblo que se quedara en casa o que guardaran las ofrendas para sí mismos. No, la naturaleza humana misma nos enseña que los líderes religiosos son más propensos a presionar al pueblo para que dé más. Es mucho más probable que la gente se quedara en casa porque sabía que los sacerdotes eran corruptos y no querían dar ofrendas para apoyar esa corrupción. Lean Finisterre al borde del Jordán, mi libro El fin de la tierra o lo último de la tierra al borde del Jordán, donde hay una crítica muy fuerte a los líderes como los culpables de la situación que padece la Iglesia en general. Vemos esto en el caso de Eliseo en 2 de Reyes 4:42, donde un hombre trajo su ofrenda de cebada como primicia al profeta en lugar de llevarla al templo. El culto en el templo se había vuelto ritualista e irrelevante, pura religiosidad, ¿no? Como decíamos antes. El pueblo aprendía poco o nada al viajar a Jerusalén. Vamos a ir allí, eso es un muermo, ¿no? Nunca ocurría nada sobrenatural. Por eso Joel 1:13 llama a los sacerdotes y ministros a arrepentirse vestidos de cilicio, porque son los culpables, ¿sí?, de esa escasez, de la libación y de las ofrendas. El día del Señor, siguiente epígrafe, Joel 1:15 continúa. Ay de aquel día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por parte del Todopoderoso. En los siguientes versículos se describe la destrucción en el día del Señor en términos económicos, lo que por supuesto también revela las raíces espirituales de ellos. Joel 1:17 dice: ¿No ha sido quitado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el gozo de la casa de nuestro Dios? La semilla se ha marchitado bajo los terrones, los graneros están asolados, los alfolíes derribados porque el grano se ha secado. La alegría y el gozo se refieren al vino. El Salmo 104:15 habla del vino que alegra el corazón del hombre. Joel 1:18-19 continúa: ¿Cómo gimen las bestias? Vagan sin rumbo las manadas de bueyes, porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti, oh Señor, clamo, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha abrasado todos los árboles del campo. Tal vez el Tal vez el profeta se habría inspirado al ver algún incendio en la pradera, combinado con un incendio forestal. Escenas tan devastadoras como esas son comunes en todo el mundo. Cuando ocurren en épocas de escasas precipitaciones, los incendios pueden arder indefinidamente, casi sin una esperanza de próxima extinción a la vista. Y que nos lo digan hoy, que están quemando a propósito los campos con el motivo de producir hambrunas, de hacer que los terrenos dejen de ser agrícolas y se destinen a usos industriales o de otro tipo, ¿no?
No sabemos con certeza qué habría presenciado Joel en la tierra misma, pero podemos estar seguros de que el profeta habría visto tales desastres. Dios no suele impartir significado espiritual a las situaciones de la vida real que estén más allá de nuestra experiencia personal. Los rebaños y las manadas gimen por la falta de alimento. Amos relaciona estas condiciones físicas con los problemas espirituales. Existe una causa espiritual para los acontecimientos naturales. Así, el día del Señor implica un desastre natural que afecta a la economía y es en su raíz un problema del Señor. El día del Señor implica un desastre natural que afecta a la economía y es en su raíz un problema espiritual. La causa es la falta de comprensión de la palabra de Dios en sí o su rechazo. Joel 1:20 concluye el capítulo diciendo: Aún las bestias del campo braman por ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Los animales braman por ti, es decir, por el agua. Tienen sed. El agua simboliza la palabra de Dios, Efesios 5:26. El agua es uno de los principales agentes de limpieza, pero cuando los sacerdotes y ministros no anhelan la palabra de Dios, sino que están a ver cómo recogen las ofrendas y se montan sus chiringuitos y sus propios reinos, ¿verdad? No tienen un deseo, sus propias enramadas, también se suele usar mucho esa palabra. Dice, cuando los ministros no anhelan la palabra de Dios, no tienen un deseo real de conocer a aquel que ha hablado su palabra. No tienen ganas de conocer al Señor íntimamente, ¿verdad? Porque eso va a traer el fuego y están muy cómodos. Se contaminan espiritualmente y se niegan a arrepentirse. Pues bueno, hasta aquí. La próxima vez, la parte 2, como ven, no hay nada, porque hasta el próximo mes, el 1 de enero, no llegará. Y bueno, pues solo nos queda bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que disfruten de este alimento maravilloso del profeta Joel, muy especial en este tiempo que nos toca vivir, muy para el propósito actual. Y bueno, les recuerdo que para el próximo día vamos a hablar de las ofrendas voluntarias y de la ley del diezmo, que es un tema muy interesante también, y aunque ya hay grabado algo de eso en los libros que tenemos ahí, del doctor Stephen Jones, pues lo vamos a poner como un capítulo especial, ¿no? Y bueno, pues eso, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, rogar como siempre por esa luz maravillosa de la Shekinah, que se la dé, pues, bueno, la luz de la menorá para los que estén en Pascua y para los que estén en Pentecostés, que tienen la luz de la menorá, pero les falta que sea corrido el velo para que puedan entrar al lugar santísimo, donde se disfruta de una ley, de una luz mucho más nítida, mucho más límpida, mucho más límpida, mucho más profunda, que es la ley de la luz de la gloria de Dios, de la Shekinah, que esa la tenemos en tabernáculos una vez que cruzamos el Jordán, de la muerte a la carne, de la muerte al yo. Bien, pues eso es todo. Entonces, pues eso les emplazo para el miércoles para que veamos eso del diezmo y las ofrendas. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.